entonces el capítulo número 4, ¿sí? Entonces, capítulo número 4, estamos hablando, ¿sí? Vamos a hablar aplicando letra capital y columna a los párrafos. Son los dos temas que vamos a llevar el día de hoy, ¿sí? Cómo aplicar una letra capital y cómo hacer una columna a los párrafos. En este caso, nuestro objetivo, el del día de hoy, ¿sí? Es el objetivo como alumno el día de hoy es presentar un contenido de un documento distribuyendo una letra capital y un texto en columnas. Con esta herramienta el documento tendrás una presentación de calidad profesional como fácil de lectura para cualquier tipo de usuario, ¿sí? Como usuario nosotros vamos a poder utilizar, ¿no? Diferentes tipos de trabajar, cómo trabajar una letra capital en diferentes formas y cómo trabajar columnas, ¿sí? Si tenemos en una hoja vertical o en una hoja horizontal. Las dos formas que nosotros lo vamos a poder trabajar, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas dos formas tú lo vas a poder trabajar, sea vertical, ¿no? O horizontal. Ahora, cuando hablamos de letra capital, ¿sí? Ahí vemos un ejemplo, esta es una letra capital, ¿sí? Como vemos, la letra capital lo que hace es que tu letra sea más grande que las demás letras, ¿no? Que sea el tamaño un poquito más grande, ¿sí? Eso va a ser la diferencia que va a tener una letra capital, ¿sí? Entonces, la letra capital trabajamos de esta forma, ¿sí? Entonces, es la letra, ¿no? Una letra especial, especialmente grande, ¿sí? Por eso se le llama especial, ¿no? Y que siempre va al principio de un inicio de un párrafo, ¿sí? Al principio del párrafo, ¿sí? Siempre al inicio del párrafo. Ahora, las letras capitales lo podemos utilizar, ¿no? A ver, en un periódico, en una revista, ¿no? Lo puedes aplicar en libros, ¿no? Diferentes tipos de, ¿no? Que podemos utilizar. Ahora, para darle un estilo, como digo, la letra capital es para darle un estilo periódico, ¿sí? Porque es periódicamente, ¿sí? Periódico. Al contenido de un documento es posible insertar una letra de mayor tamaño que abarque varias líneas. Lo que va a hacer es abarcar líneas de texto, la cual es llamada letra capital, ¿sí? Como vimos en la imagen, ¿no? Lo que hace que la letra, lo que está haciendo la letra es abarcar las líneas del texto, ¿no? Y como vemos la primera letra, la J, ¿no? Lo que hace que abarca es el primera línea, 2, 3, 4, ¿no? Abarca 4 líneas. Aquí, por ejemplo, acá abarca 4 también, acá abarca 4, acá abarca 4, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Entonces, la letra puede ser de diferente color y diferente tipo de letra también. Lo puedes modificar, ¿sí? En este caso vamos a poder modificar esto, ¿sí? Lo vas a poder. Ahora, aquí tienes los pasos. El primer paso es insertar, que es el primer paso. Después nos vamos al grupo llamado texto y escogemos una letra capital, ¿sí? En este caso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de letra capital, nos van a salir estas opciones, donde dice ninguno, en el texto, en el margen. Ahora, también tenemos una opción de letras capitales. Cuando entramos a esta opción donde dice opciones de letra capital, nos va a salir esta ventana, ¿sí? En esta ventana o en este cuadro de, ¿no? Un cuadro de diálogo, se le conoce como cuadro de diálogo. A este cuadro de diálogo, que se llama letra capital, escoges la posición de la letra. Por ejemplo, aquí tenemos la opción, ¿sí? Tenemos en este caso la opción de posición, ¿sí? Posición es esto de aquí, ¿sí? Donde nosotros vamos a poder escoger en este caso. Puede ser ninguno, puede ser en texto o en el margen, ¿sí? Nos da una vista cómo va a quedar. Ahora, también tenemos la parte donde dice configuraciones de opciones, que es esto de aquí, ¿sí? Donde vamos a encontrar esto de aquí. Por ejemplo, encontramos lo que es la fuente, el tipo de letra que tú quieras ponerle a la fuente, las líneas que quieres que ocupe, cuántas líneas, como vimos, puedes ocupar 4 o 5 líneas, depende cómo lo quieres trabajar, tu letra capital.
¿Cuántas líneas quieres que ocupe esa letra? Ahora, también tenemos la distancia del texto. ¿A qué le llamamos distancia del texto? ¿No? Que esté un poco alejado, ¿no? De nuestro capital, letra capital, que se aleje un poco, ¿no? Esa es la distancia que nosotros le podemos dar como diferencia, ¿sí? A esto le llamamos letra capital. Entonces, cuando abramos, entonces, del caso letra capital. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo aquí. Les voy a presentar el ejemplo. ¿Sí? Entonces, dentro de este ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a... ¿sí? Entonces, dentro de este texto, lo que voy a hacer es una letra capital. ¿Sí? Entonces, ¿a qué le llamamos letra capital? Por ejemplo, en este caso, nosotros solamente lo que tenemos que hacer es que el cursor esté en la parte de aquí. ¿Sí? No es que nosotros seleccionemos la U y que la U lo vamos a agrandar. No, ¿no? Hay otros que dicen, profe, no sabían cómo hacerlo. Otros pensaban que solamente lo que hacía letra capital era que ustedes seleccionaban la U y le daban el tamaño, ¿no? Así, ¿no? Un tamaño así. Y decían que eso era una letra capital. Eso no es una letra capital. No es que tú le agrandes el tamaño. No, eso no es. ¿Sí? Lo que es una letra capital es aquí. El primer paso, aquí lo voy a, para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? En este caso, ustedes lo que van a hacer aquí, se van a la parte insertar, ¿sí? Me voy a la parte insertar. Dentro de insertar, tú vas a ir a la parte donde hay un grupo llamado, aquí, un grupo llamado test, ¿sí? Aquí, este grupo llamado test. Dentro de este grupo llamado texto, que ves en la parte de arriba, ¿sí? Dentro de ese grupo llamado texto, lo que vas a hacer, ¿no? O lo que haces es buscar letra capital. La letra capital es este de aquí, ¿sí? Aquí lo voy a resaltar aquí para que lo puedan ver. Esto de aquí es letra capital, ¿sí? Entonces, dentro de esa letra capital que ustedes ven, lo que van a hacer es, por ejemplo, no seleccionar la U, sino poner el cursor es esa línea que parpadea, y ponerlo al inicio de la letra, en la U. Ponemos y damos en el texto, miren, ¿sí? Solamente le damos en el texto y ya tenemos nuestra letra capital. En este caso, nuestra letra capital automáticamente da un acceso, ¿sí? Da el acceso que lo que hace es embarcar, por ejemplo, aquí está abarcando 3 filas, o 3, ¿no? 3 filas. En este caso, aquí vemos 1, 2, 3, ¿sí? Abarca 3, ¿sí? Entonces, cuando tú, ¿sí? Cuando tú desees eliminarlo, ¿sí? Cuando tú desees eliminar esta letra capital, lo que vas a hacer es hacer el mismo paso, insertar, te vas a letra, agregar, y te vas al que le dices, pero siempre seleccionando la primera, ¿no? Seleccionas que esté el cursor ahí, ¿sí? Para eliminar una letra capital tienes que tener esto. Te vas otra vez, insertar, te vas al botón donde está el grupo texto, ¿sí? Y eliges la opción ninguno. Y regresa la letra como estaba, ¿sí? Esa es la forma como eliminas, ¿sí? Insertar, letra capital, y te vas a la opción que dice ninguno. Y ahí lo vas a eliminar, ¿sí? Ahora regresamos entonces otra vez al test. Ese es en el test, ¿sí? Ahora, si yo quiero embarcar o quiero cambiar otro tipo de letra o quiero embarcar, en este caso, quiero que sea, que ocupe más líneas, ¿sí? Que ocupe más líneas, te vas aquí a la opción donde dice opciones de letra capital, ¿sí? Ya está. Entonces, dentro de esa celda me va a salir esto de aquí, que dice letra capital posición, ¿sí? Entonces, dentro de esta posición, ¿sí? Dentro de esta posición, lo que va a hacer, aquí estamos en la posición texto, el tipo de letra tiene un Roma, líneas ocupadas, aquí está ocupando 3, ¿sí?
Entonces, en este caso, si yo quiero, le doy 4 o 5, ¿ya? Y le doy a aceptar. La letra un poquito va creciendo más, ¿sí? Ahora, si tú no quieres esa letra, tú puedes escoger otro tipo de letra. Aquí tienes la fuente y comienzas a buscar todas tus fuentes que tienes y escoges una que tú desees, ¿no? Deseas, buscas, ¿no? Aquí tienes todos, ¿no? Todos los modelos que puedes buscar, escoges una que te guste o lo quieras hacer, ¿no? Y le das, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a escoger por aquí. Quiero darle Arial Blanc. Escojo y le doy a aceptar. Arial Blanc. ¿Sí? Tú escoges la letra que tú desees. ¿Sí? La fuente, te vas a la fuente y sucesivamente. Tú puedes escoger la letra. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando? ¿Sí? Ya le línea. 1, 2, 3, 4, 5. 5 líneas. Ahora, vamos con la otra opción que dice distancia. Esta de aquí, distancia. ¿Para qué nos va a servir esto donde dice distancia? ¿Sí? ¿Para qué te sirve esto de distancia? Si te das cuenta, ¿sí? Nosotros le vamos a dar una distancia del test, ¿sí? Que tenga una distancia fuera, por ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a darle, en este caso, que sea 1. 1. Miren la distancia. Le doy a aceptar. Esa es la distancia. ¿Sí? Que se va a alejar del test. ¿Sí? Esa es la distancia. Esa es lo que hace distancia. ¿Sí? Regresamos, no le vamos a dar mucho. A ver, vamos a darle 2, 0.2. Ahí está. Ya está. 0.2 de distancia. Eso se llama distancia. Se separa de tu letra capital. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora, por ejemplo, aquí tengo mi texto telefónica. Aquí le doy antes del cursor, ¿no? No selecciono, sino antes. El cursor que parpadee, me voy a la opción donde dice cuadro, aquí, letra capital. Aquí está, este de aquí, letra capital. Le doy en letra capital y ahora escojo el margen. Cuando es el margen, es fuera del texto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a irse al margen, ¿sí? Al margen de nuestro documento, ¿sí? En este caso, el margen izquierdo, ¿sí? Va a estar en la parte del margen izquierdo, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, le puedo también posicionar, le puedo cambiar el tipo de letra, le puedo escoger que sea otro tipo de letra, ¿no? Aquí tenemos todos los tipos de letras, escojo, ¿no? Si deseo lo puedo escoger otro. Las letras pueden ser de diferentes formas, diferentes diseños, ¿sí? Entonces, aquí vamos a buscar, a ver, aquí. Entonces, vamos a buscar un modelo, por ejemplo, le doy que ocupe, solamente quiero que ocupe 2 líneas. Ya le das 2 líneas, distancia de 3 centímetros. Y ahí está, miren. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas a imprimir, ¿no? Tu archivo se ve de esta forma, ¿sí? Lo va a hacer el de fuera del margen, también lo va a imprimir. Ahí está, ¿sí? Lo que está fuera del margen también lo hace. Entonces, esto es la letra capital, ¿sí? No es nada, ¿sí? Que nos haga, ¿no? Aquí podemos cambiar, como les digo, el tipo de letra, la posición, ¿no? Eh, pueden cambiar las líneas que quieren que ocupen, ¿no? Y solamente le dan a hacer, ¿sí? Ya está. Entonces, aquí le damos, ¿sí? Ya está. Entonces, esto es la letra capital, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente tema. A ver, el siguiente tema, ¿sí? El siguiente tema, a ver, acá. El siguiente tema se llama columnas, ¿sí? Cuando hablamos de columnas, ¿sí? En este caso, cuando nosotros hablamos columnas, ¿sí? Aquí es diferente, ¿sí? Aquí vemos, está este Word está en columna de 2, ¿sí? Con 2 columnas, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta,
que cuando hablamos de columnas, ¿sí? Cuando hablen de columnas, en este caso, las columnas es la mayor parte, ¿sí? Es la mayor parte de trabajo que vamos a utilizar, es la mayor parte del documento en Word. Se crea en una sola columna que abarca todo el espacio disponible de la hoja, ¿sí? Lo que va a abarcar es todo. Pero puedes crear un documento con varias columnas, de manera que el texto pueda tener una apariencia similar a la de un periódico, como vimos en el ejemplo anterior, como vemos, ¿no? Como si fuera un periódico, ¿no? Ellos lo separan por columnas. Ahora, esto, como vemos, el texto puede tener una apariencia similar a un periódico. Como vemos, tenemos de forma vertical y tenemos de forma horizontal. Tenemos las dos formas, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, ¿sí? Si nos damos cuenta, nosotros tenemos de dos formas. Tenemos forma vertical y tenemos forma horizontal, ¿sí? Esto tenlo en cuenta, ¿sí? Tenlo en cuenta esto, que cuando hagas una columna, recuerda que cuando abrimos un Word, está hoja A4, ¿no? ¿Sí? Te recomiendo que cuando tengas una hoja A4, es suficiente para utilizar en tres columnas, ¿sí? Como vemos aquí, en tres columnas, ¿sí? Si la orientación es de forma vertical. Si es vertical, utiliza tres columnas, nada más, no utilices más, solamente tres, ¿sí? Recuerda esto. Ahora, cuando la orientación, ¿sí? Pero si la orientación es horizontal, como vemos aquí en la imagen, que les he puesto las dos formas para que puedan ver, ¿sí? Este es vertical y este es horizontal, ¿sí? Cuando tengan la forma vertical, como les digo, recuerden que deben ser tres columnas, como más, ¿sí? Y cuando sea la hoja horizontal, puedes hacer hasta cuatro columnas. Puedes hacer hasta cuatro, más de cuatro columnas puedes hacer aquí. Aquí sí podemos utilizar más cuatro columnas. Entonces, cuando hablamos de columnas, ¿para qué entonces puedo hacer esto? Entonces, aquí yo puedo hacer un llamado, por ejemplo, como vemos, un dítico. ¿A qué se le llama dítico? Dítico, en este caso, ¿sí? Dítico se le llama es cuando tiene dos columnas, ¿sí? A esto se llama un dítico. Cuando dicen haz un dítico, es dos columnas. Trítico son tres columnas, ¿sí? Tres columnas, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿no? Un dítico, una columna o una revista que utiliza columnas, vas a poder hacer esto. La apariencia, similar a un periódico. Entonces, dítico, 2, trítico 3. Ahora, cuando trabajas columnas, primero lo que tienes que hacer es seleccionar el párrafo. Aquí sí seleccionas el párrafo, ¿sí? Porque si no lo seleccionas, se va a hacer para todos. Y nosotros no queremos para todos. Solamente tal vez queremos para el primer párrafo, ¿sí? Entonces ahí, solamente para el primero, ¿sí? Después, te vas a la ficha formato, ¿sí? Ficha formato o disposición, escoges la columna del grupo configurar y aquí escoges la cantidad de columnas que deseas. Tienes de 1, de 2, de 3, izquierda y derecha. Tienes los para utilizar. De una columna es la principal, la que todos utilizamos, ¿no? Cuando abrimos un Word, esa es una primera columna, es predefinida como una. Después puedes hacer con dos, con tres, con izquierda y derecha, ¿sí? Dentro de estas columnas tenemos más columnas que nosotros podemos ingresar, como les digo, depende de la hoja como utilicemos. Si va a ser vertical o horizontal, puedes seleccionar el párrafo o la ficha que deseas, ¿sí? Entonces, aquí entonces vamos a hacer el de las columnas. Por ejemplo, voy a abrir un Word, ¿sí? Abrimos un Word, voy a abrir un archivo de Word, en este caso, ¿sí? Voy a abrir, ¿dónde está? Sí, el que dice column. Vamos a ver.
columnas. Ya está. Entonces, en este caso, a ver, vamos a ver el ejemplo de columnas. ¿Sí? En este caso, ya está. Aquí tengo mi columna. ¿Sí? Entonces, aquí dentro de mis columnas, lo que quiero es, por ejemplo, en el primer párrafo me dice, divide el párrafo en 2 columnas. Entonces, yo selecciono mi texto, me voy a la parte insertar, ¿sí? Es la parte principal que voy a ir, insertar. Después de insertar, ¿sí? Me voy a ir, ¿no? A columna, no, insertar no, aquí es, ¿no? Aquí entonces, cuando hablamos de columnas, es insertar. Ahí está. A ver. Entonces, cuando tú hagas columnas, ¿no? En algunos casos, algunos dice formato, ¿sí? En algunos va a decir formato. En mi caso dice disposición, ¿sí? O algunos puede decir presentación, formato, ¿no? Depende de la versión que tengas de Office, ¿sí? Depende de tu versión que tengas, ¿sí? Va a depender de la versión que tú tengas. En un caso puede decir formato, en otros puede decir disposición, en otros puede decir presentación, sucesivamente, ¿no? Puede tener diferentes nombres. En mi caso dice disposición. Me voy aquí al grupo llamado columnas, ¿sí? Que estoy dentro del llamado configuración de páginas, ¿sí? Dentro de configuración de páginas. Ahora, el siguiente paso, columnas, siempre seleccione, esté seleccionado, columnas 2. Y ahí está, ya tengo mis 2 columnas, ¿sí? Entonces, el siguiente párrafo me dice 3 columnas. Seleccionas tu párrafo y le dices columna, 3 columnas. Y automáticamente ya tenemos 1, 2, 3 columnas. Y aquí hay un espacio, que esto se puede modificar para quitarle un poco menos espacio. Ahora, dividir el párrafo entre columna izquierda. Entonces, columna, escojo a la izquierda, ¿no? Entonces, a la izquierda, si te das cuenta, el texto es más pequeño que el lado derecho. Es más, agarra como si fueran 2 columnas, ¿no? Mientras que el izquierdo es 1 y en el lado derecho como si fueran 2 columnas seleccionadas juntas, ¿no? Y por último tenemos el de la derecha, columna derecha, ¿no? Izquierda van 2, casi como si fueran 2, y en la derecha sale 1, ¿no? Entonces, esta es la forma como tú puedes trabajar columnas. Ahora, si quieres regresarlo de nuevo, seleccionas, te vas columna y le dices 1, y ya está, y vuelve como está, ¿no? Solamente seleccionar todo y dale 1, ya está, ¿no? O 3, ¿sí? Entonces, esta es la forma como tú puedes hacer una columna, ¿sí? ¿Sí?